Vamos a dar inicio a la réplica que presentan Emma Itzel Fernández Jiménez, Daniel Antonio Pérez Valdés, Gabriela Rodríguez Benítez y Perla Urbano Santos, ¿no? Ellas presentan una tesis denominada Mujeres Universitarias en la UAM, nosotras en potencia. Antes que nada vamos a presentar que estaríamos para la réplica de Telegasol, la doctora Valeria Fadeletti y un servidor, Roberto Manero. Grupo que se conjunta, un grupo que desde el principio se vio muy sólido, este grupo de investigación, y que fue un grupo que a lo largo de su trabajo de investigación permanentemente la reflexión sobre los temas era una reflexión sobre su cotidianidad e incluso sobre su propia constitución sobre el grupo, ¿no? Esto yo no lo veo ni como una virtud ni como un defecto, sino como esto se articula con otro dispositivo que era el dispositivo del área, en donde ustedes deciden no tener una asesoría sino una coasesoría, ¿no? Con dos profesores de nosotros y un lector externo, ¿no? Es curioso porque es de esta manera como está organizado el dispositivo sobre el cual se empieza a investigar, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos ¿desde dónde puedo yo ver este trabajo? Lo veo desde una parte que me llama la atención en las entrevistas iniciales que hacíamos en el seminario teórico. Nos dimos a la tarea de, antes de empezar el seminario, entrevistar con quiénes trabajábamos, con qué estudiantes trabajábamos, y comentábamos con Valeria y con Fernando, el otro profesor del seminario teórico, que era muy importante y muy impresionante el encargo que pesaba en la mayor parte de las mujeres de nuestro grupo, ¿no? En relación a cómo venían cargando la familia, a cómo venían cargando ese ideal de ser universitaria como ese lugar en donde se rompería un destino, ¿no? Ese destino de otro tipo de clases sociales que difícilmente acceden a la universidad, que difícilmente acceden a ciertos espacios y lugares de reflexión, y que de cierta manera se plantean, o sea, el estar en la universidad no es un estar en la universidad tan gratuito, ¿no? Es un estar en la universidad que nos remite a una población de nuestro país, a una población de nuestra ciudad, etcétera, etcétera, que ha estado depauperizada, que ha estado, diría yo, con una miseria cultural, con una miseria, y no pensando en que la cultura es la de la universidad, ¿no? Sino justamente como estos residuos que va dejando los procesos permanentes de migraciones, etcétera, etcétera, que van poco a poco reduciendo las cuestiones al signo, ¿no? Que poco a poco vamos dejando las viejas tradiciones, vamos dejando incluso las nuevas tradiciones, casi todo se va convirtiendo en la sequedad del signo que nos lleva al dinero, que nos lleva de repente la universidad era como una salida de esos signos, y es desde ahí desde donde puedo leer estos trabajos, ¿no? Unas mujeres que cargan un encargo, digamos, familiar de género muy interesante, muy impresionante. ¿Y qué es lo que aparece a esto? De repente llegamos a la universidad y efectivamente encontramos una universidad sumamente idealizada, no solamente en lo que decían antes, sino también en lo que aparece el trabajo, ¿no? Me llama la atención precisamente porque la definición que ustedes hacen de universidad y sistema modular es la definición positiva. El sistema modular es una revolución pedagógica, educativa, la universidad es una universidad que va a atender el enorme sobrepoblación, etcétera, etcétera. No, la universidad no atendió la enorme sobrepoblación, sigue habiendo, la atiende muy parcialmente. El sistema modular resulta que no es ni una
gran revolución. Al contrario, en su institucionalización, el sistema modular es un equivalente de nuestras formaciones tradicionales. Cada vez se vuelve más autoritario, cada vez se vuelve más verticalista, etcétera, etcétera. Esa es la realidad de nuestro sistema modular. Y entonces cuando leo estas cosas digo, ¿y entonces dónde está pegando ese imaginario de la universidad en estas mujeres? ¿Cómo está pegando todo eso? Y entonces la pregunta me parece mucho más que pertinente, una pregunta urgente, una pregunta que nos remite justamente a dimensiones imaginarias de este lugar en donde trabajamos, en donde estudiamos, y que nos pasan pero por donde ni siquiera nos las imaginamos, ¿no? Entonces digo, hay unas cosas muy interesantes que tiene que plantear este trabajo. El sistema modular, la UAM Xochimilco, los sistemas de gobierno de esta universidad, etcétera, etcétera, me parecen una fuerza tremendamente institucionalizadora. Una fuerza que es capaz de hacer fracasar el proyecto más revolucionario, ¿no? Una fuerza que es capaz de integrarlo dentro del instituto con una flexibilidad, plasticidad y una, diría yo, una agilidad que yo difícilmente he visto en otros lugares, ¿no? Y sin embargo, digo, es muy curioso cómo ustedes pueden colocar a este sistema modular como un gran analizador. Es curioso porque en el dispositivo de estudio que ustedes hacen, los analizadores no son esta chavita que de repente dice yo también soy universidad, o nuestra trabajadora que dice yo no soy estudiante, no soy profesor, pero soy universitario. De repente le señalan, ojo, ¿qué pasa con su concepto de institución? ¿No? Porque la institución no depende ni de la pertenencia ni de la afiliación en tanto estudiante o trabajador. Parece ser que el ser universitario es una figura mucho más imaginaria en el sentido psicosocial del imaginario, ¿no? Y es desde ahí desde donde yo digo cobra pertinencia este trabajo, ¿no? Cobra pertinencia porque esta contradicción en el concepto clásico de institución muy cercano al de establecimiento que manejan en el trabajo, al concepto que les vienen a romper este par, digamos, de analizadores, que es la trabajadora, que es la hija, que se considera universitaria, nos abren la idea precisamente del concepto de institución. Sucede que la universidad no está en los universitarios, la universidad no está en estas cuatro paredes ni en las formas legales que la definen. La universidad es una institución imaginaria en el sentido estricto del término. Está presente más allá de los muros de la universidad, está presente como aspiración en muchos lugares. Todo eso es la universidad que está atravesando los imaginarios. Y efectivamente ahí cobra pertinencia la pregunta, ¿es la universidad una fuerza de resignificación de ese ser mujer? ¿No? Creo que las conclusiones a las que ustedes llegan desde esa perspectiva son también muy pertinentes. Son conclusiones que efectivamente se sostienen independientemente de la sistematicidad, que coincido con mis colegas, sería deseable encontrarlas mejor organizadas estas conclusiones. Creo que ustedes privilegiaron allí un impacto, digamos, afectivo en la exposición, que realmente, digamos, una coherencia organizativa dentro del trabajo. Pero yo diría, hay ciertos elementos, por ejemplo, que yo no coincido con ustedes. ¿Por qué? Porque de cierta manera contradicen la fuerza misma de su trabajo. Por ejemplo, cuando hablan de identificación de las mujeres a lo largo del proceso grupal, cuando se tocan ciertas temáticas, yo me pregunto, ¿efectivamente se trata de una identificación o se trata de un insight? Yo cuando leo el proceso de trabajo que hace ese pequeño grupo que se reúne, que cambia a sus integrantes, que se reúnen durante 4 reuniones, 5 reuniones, una
cosa por el estilo, y llega a tener un proceso independientemente de la enorme circulación que hay entre los integrantes. Digo, no se trata de una identificación, se trata de un insight, porque de algún lugar encontraron una estructura que le otorgaba sentido, un sentido distinto a aquellas cosas que ellas pensaban. Y esa parte, me parece, es indispensable resaltarla. No se trata de una identificación, sino que de cierta manera el aspecto reflexivo que induce este medio universitario, esta función, por ahí decía el cuate, ¿no? Dice, si algo vale la pena de la universidad, es esta función, digamos, de ser el polo crítico, o un polo crítico de nuestra sociedad, ¿no? Y eso supone actividades de reflexión, eso supone una reflexividad, y yo creo que lo que sucede es que en el grupo va apareciendo una estructura cognitiva, ¿no? Una estructura en donde el grupo logra pensar o logra situarse de manera distinta frente a ese tema, el tema de la mujer, el tema también de las mujeres, y de repente pueden hacer un pequeño movimiento, una pequeña resignificación. El grupo, de cierta manera, no les muestra en lo que dice, sino en lo que hace. Les muestra precisamente la respuesta de aquella pregunta de investigación que se hacía. Ahora, esto nos abre efectivamente muchas preguntas. ¿Cómo sucede en el MD? La cuestión es, hacemos un llamado al equipo para que tome en cuenta digamos, la réplica, que tome en cuenta las críticas que se hicieron a su trabajo, para que la versión final, la versión que suba a impresión, las incluya y haga las correcciones necesarias del trabajo en su versión. Pues muchas